Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ana Verónica Mena Gutiérrez y les voy a presentar el análisis de la función espermática y pues voy a hablar de técnicas de evaluación del proceso de capacitación. Bien, para comenzar, pues recordemos que el eyaculado es la composición de varias secreciones de glándulas del sistema genital masculino. Recordemos también que las glándulas de Cooper van a aportar a esa secreción pues la lubricación, el epidídimo aportará los espermatozoides, la próstata aportará de un 15 a 30% del volumen y un pH ácido. Y por último, las vesículas seminales van a aportar del 50 a 80% del volumen. También aportarán un pH alcalino y espermatozoides inmóviles. Aquí se debe de tomar en cuenta que el eyaculado es un artefacto de laboratorio. ¿Ok? Recordemos que pues el plasma seminal es muy variable y su composición está formada pues por muchos factores independientes, como por ejemplo la estimulación de la secreción de diferentes glándulas, el estímulo sexual, la actividad neuromuscular, los días de abstinencia eyaculatorio, etc. Además, hay que recordar que la mezcla forzada de fluidos da lugar a reacciones químicas. Por lo tanto, este espécimen, pues digamos, este eyaculado completo no es la muestra fisiológica ideal, sino que constituye a lo que decíamos, es un artefacto como tal de laboratorio. Recordemos también que in vivo el proceso de la selección de los espermatozoides está totalmente controlado por el tracto pues genital femenino y pues ejecuta un análisis del semen casi perfecto para identificar y seleccionar el mejor espermatozoide para que suceda la fertilización. Y por lo tanto, pues obviamente asegurar que la descendencia reciba el material genético de mejor calidad. Los cambios bioquímicos, moleculares y fisiológicos que experimenta el espermatozoide en el tracto reproductor femenino se denominan en conjunto a la capacitación, es la capacitación como tal. La recuperación artificial o la colección artificial de espermatozoides pues implica eliminar las barreras naturales que participan en el proceso pues de la selección. Y en función de técnicas de reproducción asistidas empleadas, los requerimientos, digamos que funcionales del espermatozoide, obviamente disminuyen. En esta tabla comparativa que podemos ver, pues como tal, comparamos lo que es la función espermática cuando hay un coito, que es de manera natural, un IUI, que es inseminación intrauterina o inseminación artificial, FIV, que es fertilización in vitro, y la ICSI, que también es otra técnica que se utiliza para poder fecundar al óvulo. Podemos ver que la movilidad en el coito sí hay, en la inseminación artificial también y en la fecundación in vitro también. En ICSI no hay. Y así podemos ver que pues la interacción con el moco cervical únicamente sucede cuando hay coito. El transporte por el útero es cuando hay coito igual. Cuando pasa por el istmo es únicamente cuando hay coito, y en la inseminación artificial hay capacitación. Podemos observar que hay capacitación en el coito, en la inseminación artificial y en la fertilización in vitro. Respuestas a quimiotácticos hay igual en el coito, en la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Unión en el ácido hialurónico, lo mismo. Hiperactivación, lo mismo en las tres.
penetración de la zona pelúcida en las 3 y vemos que la descondensación del ADN sucede en las 4, tanto en el coito como en la inseminación artificial, así también como en la fecundación in vitro y en la técnica ICSI. Los principios, digamos que de la selección artificial de espermatozoides deben de ser lo más parecidos a la selección fisiológica. Durante la capacitación recordemos que se producen cambios en la membrana, actividad enzimática, movilidad que confieren al espermatozoide la habilidad de respuesta a ciertos estímulos que inducen, por ejemplo, la hiperactivación, la reacción acrosomal y la fusión con el olema. Ok, ahora hablemos un poquito acerca de la separación del plasma seminal. Aunque el plasma seminal ayuda a los espermatozoides a penetrar el moco cervical y también a vehicular sustancias que inhiben la capacitación, que son como especies reactivas de oxígeno, zinc, prostaglandinas, etcétera, ¿no? Todas las técnicas de reproducción asistida, digamos que obvian la barrera que supone el cérvix. Por lo tanto, es necesaria la eliminación de sustancias descapacitantes. ¿Ok? Dentro de las técnicas de laboratorio que eliminan el plasma seminal, se conocen como técnicas de separación o recuperación de espermatozoides. Las técnicas validadas clínicamente y más extendidas son el lavado simple, el swimming up y los gradientes de densidad. En esta tabla podemos observar la acción que hay en las técnicas de reproducción asistida y digamos que el objetivo, ¿no? Está en la eliminación precoz del plasma seminal y el objetivo es evitar el contacto con sustancias incapacitantes. La acción está en emplear medios de cultivo con fructosa y el objetivo es mantenimiento del medio extracelular con nutrientes. En acciones tenemos usar un buffer adecuado y el objetivo es el mantenimiento del pH del líquido extracelular. Acciones como el mantenimiento de la osmolaridad del líquido extracelular y el objetivo es evitar la desecación. La acción es el mantenimiento de la temperatura próxima a la corporal que tiene, digamos, un humano y el objetivo es el control de la hiperactivación. Y por último, la acción es el aislamiento de la luz ultravioleta y el objetivo obviamente sabemos que es evitar daños en el ADN. Y comencemos con lo que es el lavado simple. Esta técnica consiste en realizar una dilución del semen con un medio de cultivo al 1 en 5 o 1 en 10 y separar los espermatozoides mediante la centrifugación. Este proceso se puede repetir varias veces para tratar de eliminar el plasma seminal, ya que se ha demostrado, digamos, que la contaminación de una muestra preparada con tazas de plasma seminal puede disminuir la funcionalidad espermática. ¿Ok? Entonces el centrifugado debe ser suave, aproximadamente durante 10 minutos. Se sabe que la centrifugación induce la producción de especies reactivas de oxígeno, causando la peroxidación de los fosfolípidos de la membrana y daño en el ADN espermático. Una vez centrifugado, como resultado se obtiene la concentración de todos los espermatozoides del eyaculado, independientemente de su calidad, y también se encuentra junto con células germinales, células epiteliales y algunos leucocitos. La presencia de espermatozoides disfuncionales en la preparación podría inhibir la capacitación
de los espermatozoides. Además, si se realiza una inseminación, digamos, artificial, se incrementa el riesgo de desarrollar anticuerpos antiespermatozoide. Entonces, bueno, en resumen, digamos que el lavado simple de semen es una técnica potencialmente dañina, incluso cuando se realiza como un paso previo a otras técnicas de selección de espermatozoides. No es la idónea y no es la adecuada. A lo largo de los años se han descrito varias técnicas basadas en la movilidad de los espermatozoides. La más recomendable, porque es fácil, barata y rápida, es el swimming up directo. Una vez que ya se completó la licuefacción, el eyaculado se debe de dividir en 3 alícuotas. Después se añade una capa de medio de cultivo encima de la muestra. Lo ideal es emplear tubos con fondo redondeado e incubarlos a un ángulo de 45 grados, como se muestra en la imagen del lado izquierdo. Esto es para maximizar la superficie de contacto semen medio de cultivo. La temperatura en la que se deben incubar debe de ser de 37 grados y los tubos no deben de incubarse por más de 1 hora. Después se debe de aspirar el medio de cultivo con cuidado, pues para no arrastrar el semen. El aspirado consiste en espermatozoides móviles suspendidos en el medio de cultivo. Se realiza un lavado por centrifugación suave durante 10 minutos y luego se vuelve a resuspender en medio de cultivo a la concentración deseada. Habitualmente se emplea un volumen final para una valoración diagnóstica. Y pues aquí podemos observar en la imagen del lado derecho que tenemos pues la muestra. Posteriormente ya tendríamos lo que es el esperma pues vivo, células muertas después del centrifugado, ya tenemos lo que es el esperma vivo, las células muertas y células no espermáticas, el plasma seminal y como al último lo mencionaba, pues después se va a resuspender el esperma vivo en un medio fresco apropiado. Ya que la centrifugación se realiza pues en una atmósfera no enriquecida con dióxido de carbono, el medio de cultivo debe contener un buffer que mantenga el pH fisiológico, independientemente de los cambios pues de la concentración de dióxido de carbono. Recordemos que estamos pues haciendo una simulación de lo que pasa en vivo. Estos medios de cultivo se conocen habitualmente como medios de lavado de espermatozoides. También pues hay que recordar que la capacitación espermática requiere la presencia pues de bicarbonato. Por lo tanto, la suspensión final de espermatozoides recuperados, cuyo destino sea la fecundación in vitro, debería de hacerse en un medio tamponado con bicarbonato. El tubo debe de incubarse en una estufa de dióxido de carbono durante 30 minutos con el tapón suelto y después a temperatura ambiente protegida de la luz y el tapón bien cerrado. Para muestras que su destino sea la inseminación artificial, se emplea el medio de lavado de espermatozoides para la suspensión final, que prevendrá la hiperactivación temprana. El tubo debe de conservarse a una temperatura ambiente y debe de estar protegido de la luz y con el tapón bien cerrado. Si el final de estos espermatozoides recuperados es por la técnica ICSI, la capacitación es irrelevante, como lo habíamos visto en la tabla anterior, y pues puede emplearse cualquiera de los dos medios de cultivo. Y por último, tenemos lo que son la separación por gradientes de densidad. Esta separación
se realiza en base a su gravedad específica, pues digamos que a la masa de unidad, de volumen. Las células se distribuyen pues en una columna de gradientes de acuerdo a su densidad, es decir, pues a su punto isopícnico. Los gradientes de densidad pueden ser continuos, donde la densidad del material cambia gradualmente desde el mínimo arriba hasta el máximo abajo, o pueden ser discontinuos, donde una serie de capas de densidad en decreciente se sitúan una encima de otra. Los espermatozoides maduros, íntegros y que estén morfológicamente normales tienen una densidad superior a 1.12 gramos sobre mililitro, mientras que los espermatozoides inmaduros o morfológicamente pues anormales tienen densidades inferiores. Para preparar gradientes de densidad se emplean preparaciones de sílice coloidal unido covalentemente a moléculas de silano. Este es un mineral que permite la preparación de un medio de alta densidad, de baja viscosidad y sin propiedades osmóticas y sin toxicidad, que pues es importante. Las soluciones de sílice se preparan con medios de cultivo isotónico al 40% y al 80%, alcanzando pues densidades específicas de 1.06 y 1.10 gramos sobre mililitros, pues respectivamente. Así, solo los espermatozoides pues maduros y normales pueden llegar a atravesar la capa baja de la columna. Los cambios de concentración de los gradientes pueden resultar de una mayor recuperación de espermatozoides, pero pues también nos puede resultar de calidad pues inferior. Mientras más volumen tenga una columna, mayor será la cantidad de espermatozoides que se va a recuperar. Después de preparar la columna, una vez que ya se tiene más bien preparada la columna, se centrifuga durante 20 minutos. Y a continuación, con una pipeta Pasteur, se aspira el menisco de la preparación hasta la interfase 40%, 80%. Con una pipeta Pasteur limpia, después se aspira el gránulo sedimentado. El objetivo es recuperar los espermatozoides pues sin contaminarlos con plasma seminal. Se realiza un lavado y después se realiza ya un lavado con medio de cultivo durante 10 minutos. Se elimina el medio de lavado y se resuspenden los espermatozoides recuperados nuevamente en medio de cultivo. Y pues en las imágenes tenemos dos ejemplos de lo que es la separación por gradientes de densidad. Como les comentaba, en la imagen del lado inferior izquierdo podemos ver que hay una parte donde dice gradientes de densidad y se puede ver pues lo que les comentaba, el gradiente de densidad al 40% y el gradiente de densidad al 80%. Y en la parte superior se encuentra el semen. Ya después de la centrifugación, en la parte superior se encuentra el plasma seminal, espermatozoides inmóviles, células epiteliales, leucocitos y bacterias. Bajo esas se encuentran espermatozoides inmaduros o algunas otras células. Bajo esas se encuentran espermatozoides móviles y hasta el último se encuentran los que son los espermatozoides móviles y seleccionados. Es después ya cuando se vuelven a resuspender por último. Del lado derecho tenemos igual otro ejemplo en el que podemos observar que pues se tiene la muestra, se tienen los tubos con la punta pues redondeada, se tienen lo que son los gradientes que también los venden ya comercialmente, se centrifugan y luego ya se saca lo que es el gradiente de densidad, se vuelve a centrifugar nuevamente y
se vuelven a resuspender para guardarse hasta su utilización para la técnica de reproducción asistida, pues con la que se vayan a utilizar. Y bueno, por mi parte es todo y gracias.